versículo del 1 al 3. Si están ahí, vamos a leer la escritura. Lo hacemos en el nombre poderoso de Jesucristo. El encabezado dice: el justo y los pecadores. Bienaventurado. Cuando la Biblia habla y dice bienaventurado, quiere decir 2 veces bendito. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol, diga, será como árbol, para poder llenarnos de esa palabra. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo, hermanos, todo, absolutamente todo, y todo lo que hace prosperará. Puede tomar su lugar honrando y glorificando al que es digno de recibir la honra y la gloria. ¿Eres árbol o eres leña? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Eres árbol o eres leña? Gloria a Dios. Si nos hicieran esa pregunta, hermanos, ¿qué respondería usted? ¿Qué respondería? ¿Eres árbol o eres leña? No me conteste a mí, usted piénselo y contéstelo en su mente. No me lo diga a mí, dígaselo a usted. ¿Qué soy? Pero espéreme, ¿qué soy? Espéreme al término del mensaje. Nada más ponga como un signo de interrogación, para que al final usted pueda decir: soy árbol o soy leña. Así que es una pregunta que la dejo ahí. Yo en lo personal, hermano, prefiero ser árbol que ser leña. Aunque vamos a ver que los dos tienen un beneficio especial, pero con diferentes propósitos. Pero yo prefiero ser árbol, porque la leña, hermanos, solamente se usa una sola vez y se convierte en ceniza, se acaba. La leña no puede usarla muchas veces. La leña solamente se usa una sola vez. Se desvanece, se hace polvo, se hace nada. Pero el árbol cuando está cerca donde el agua le da y el sol, mantiene fruto y lleva fruta constante. ¿De dónde sale la leña, hermanos? De un árbol. De un árbol que sucedió o le sucedió algo. Aquel cuando estaba frondoso y daba fruta o daba su fruto, llegó el término, algo sucedió. Algo pasó, algún insecto, alguna plaga, alguien que lo golpeó, alguien que lo dañó, le cortó la vida. Y ese árbol, hermanos, ahora se seca.
y se convierte en leña. Viene el leñador y lo corta y lo usa una sola vez. El tronco dura solamente poco tiempo para consumirse y se acabó. El árbol es firme, es estable, ofrece sombra para los que se arriman al pie, da frutos, da semillas, hermano, que nazcan otros árboles, que se reproduzcan más. Ese árbol sigue dando vida porque da su semilla, porque contagia, porque vienen las aves y asisten o descansan en sus ramas, porque viene el caminante, hermanos, cansado del viaje y del sol y de la fatiga, y se acerca a los pies del árbol y descansa. Su sombra lo cobija, el aire le pega y se refresca. Hay diferencia entre el árbol y la leña. Los árboles son solidez o símbolo de solidez, de confianza, de firmeza. Todos debemos procurar ser árboles primeramente, no leña. Aunque vamos a descubrir que también la leña es necesaria. No quiero adelantarme. El enemigo, hermanos, debemos de estar completamente seguros de que siempre querrá venir a derribar ese tipo de árboles, acabar con ellos para de ahí sacar leña, tumbar nuestra vida. Jeremías capítulo 46 versículo 22 nos ilustra esto. Dice la Biblia: su voz saldrá como de serpiente, porque vendrán los enemigos y con hachas vendrán a ella como cortadores de leña. Hermanos, el enemigo utilizará personas que con sus hachas desanimen. El enemigo utilizará sus hachas para traer situaciones complicadas a su vida y poder traer desánimo, y que ese árbol no continúe frondoso, sino que se marchite y llegue el estado donde pueda secarse. El enemigo vendrá con sus hachas de crítica, con sus hachas de propuestas tentadoras, con sus hachas de palabras hirientes, hermanos, o de menosprecio, que querrán convertir ese árbol en leña seca. Pero ¿saben una cosa, hermanos? No depende del enemigo en qué nos convirtamos. Depende de mí, qué quiera hacer yo. Depende de mí qué hacer. ¿Cómo podemos ser árboles? ¿Qué debemos hacer, hermanos? ¿Qué frutos debemos de dar para conservarnos como árboles frutales? Primeramente dice el Salmo 1, versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Debemos cuidarnos, hermanos, de los malos consejeros.
Mire, así como hay buenos consejeros, también hay malos consejeros. Y esto va para todos. Una de las cosas que la sociedad más sufre, hermanos, es porque han tomado malos consejos. Algo por lo que los jovencitos más sufren es porque han tomado malos consejos. Es porque no han escuchado los consejos que dan vida, sino que han tomado los consejos los cuales ellos quieren tomar para su conveniencia. No estoy en contra de los jóvenes, sino a favor de ellos. ¿Sabe para qué? Porque sobran consejeros. Por tantas situaciones que los jóvenes pasan o que los adultos pasamos, siempre hay alguien que se va a arrimar, hermanos, y se va a dejar usar por el enemigo para convertirte en leña. No hay problema. No le hagas caso a tus papás. Hey, mira, vamos allá a la discoteca. Hey, mira, vamos allá con los amigos, vamos a pasar una noche. No hay problema. No te preocupes, nadie lo va a saber. ¿No han escuchado eso? No te apures, nadie se va a dar cuenta. Mira, pruébalo y vas a ver que te vas a sentir mejor. Te vas a relajar. Esto es algo bueno. Y hay tantas cosas, hermanos, que los malos consejeros a toda costa van a querer tumbar lo que tal vez Dios ha edificado en ti. ¿Cuántas buenas personas, buenos padres, buenas madres, buenos esposos o buenas esposas, buenos hijos e hijas, hoy están literalmente, hermanos, literalmente hechos leña? Siendo buenos esposos, siendo buenas madres, siendo buenos hijos, el cual usted dice, mi hijo es bueno, pero cometió un error. Hermano, no es que haya cometido un error, es que hubo un consejo. Es que hubo alguien que llegó y dio un consejo. Siempre para poder llevar a cabo algo que no está bien, debe haber alguien que lo incite. Nadie hace las cosas por sí mismo, porque puede más lo que se ha sembrado en las personas. Pero está esperando, hermanos, un apuchoncito de alguien. Está esperando una palabra de aprobación para hacer lo que él desea en su corazón. Y está esperando, y cuando llega ese consejero y le dice, no hombre, no te preocupes, hazlo. Entonces dice, soy aprobado. Ahora lo hago. Mira, todos lo hacen. Mira, todos andan así. Mira, todos se visten así. Mira, todos hacen esto. Mira, todos hacen aquello. ¿Tú por qué no? Ese tipo de consejeros es lo que daña ese árbol frondoso, ese árbol que está al pie de las corrientes de las aguas, ese árbol que ha estado siempre en contacto con el agua viva que es Cristo. Y entonces comienza a desviarse. Y por haber, hermanos, obedecido un mal consejo, por haber creído una palabra que no venía de Dios, entonces se convierten en leña seca. Debemos cuidarnos de nuestros consejeros, aquellas personas en quien confiamos y pueden hablar a nuestro corazón. Y tenemos que tener bien claro que los malos consejeros
aún pueden venir de personas, hermanos, que consideramos nuestros mejores amigos. Tenemos que tener cuidado. ¿Sabe que las traiciones más grandes y más duras y más fuertes han sido por personas que uno consideraba sus mejores amigos? Mire, podemos esperar un mal consejo de aquellas personas que no me caen bien o que no les caigo bien. Y esperamos y estamos preparados para decir, bueno, yo sé que si esta persona desea que yo sea así, es porque le caigo mal. Pero nunca esperamos que venga, hermanos, un mal consejo para mí de alguien que yo considero que es mi amigo, mi pana, mi brother, mi hermana. Y no. Pero el diablo es astuto. La Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz para engañar, para tumbar, para cortar, para convertir ese árbol frondoso, ese árbol que lleva fruto, en un pedazo de leña seca. Y tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. Hay una escritura que quiero leerlos, Mateo capítulo 16, versículo 21. Si lo tiene, léalo conmigo. Mateo 16, versículo 21 al 23. Y quiero demostrarles con esto de que el enemigo, hermanos, puede utilizar aún al más cercano a ti. Mateo 16, 21. ¿Lo tienen? Mire, dice la Biblia así. Vamos a leer del 21 al 23. Dice la Biblia: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, no les dijo es opcional, es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto era bueno, porque de esa manera Jesús estaba cumpliendo la voluntad de Dios para la salvación de la humanidad. Eso era bueno. Pero miren lo que sucede. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. Mira, no hagas tanto, no trabajes tanto. Hey, te invito al baile, te invito a la discoteca, te invito al party. Vente, no trabajes tanto, no hagas esto, no hagas lo otro. Pedro le dice al Señor: Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Se da cuenta? Fíjese cómo el diablo quería obrar con el más cercano, con aquel que estaba siempre pegado a él, con aquel que dijo: si vas a la muerte, ahí yo iré contigo. Aquel que dijo: nunca te dejaré, Señor. Aquel que peleó con la espada, aquel que defendía a Jesús, aquel que era el primero que lo defendía, aquel que le decía: te amo, Señor. Pues ese entra el enemigo para poder cortar aquel árbol que nos traería vida, aquel árbol que él dijo: yo soy la vid, yo soy el árbol.
vosotros son los pámpanos, ustedes son las ramas. Quería cortarlo desde antes. Es una estrategia. Pero el Señor lo detecta y le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No estás cortando el propósito de Dios en mi vida, en la vida de la humanidad, en la vida de mis familiares, en la vida de todos los presentes. Estás cortando el futuro. Hermanos, imagínense cuando el diablo hace caer a una persona por medio de un mal consejo. No tan solo lo hace caer a usted, no, hace caer a su familia, a su cónyuge, a sus padres, a su hijo, a sus familiares, a su entorno, a su futura generación. Está haciendo caer mucha gente si usted cae. No es usted. Qué fácil sería que nada más diga: pues el enemigo me atacó y solamente acabó conmigo. Es que no solamente acaba con usted, acaba con todos. Se acaban testimonios, se acaba todo lo que pueda haber sido construido. Sus generaciones, sus hijos, los hijos de sus hijos recibirán lo que usted permitió. Y es una cadena que no se corta. Piénselo, medite, examine. El segundo paso, en el versículo 1, dice la palabra del Señor: ni estuvo en camino de pecadores. Debemos tener temor de Dios, hermanos. ¿Usted sabe qué es temor de Dios? El temor de Dios no es el miedo a Dios. Aunque así fuera, sería algo bueno. Pero el temor es algo diferente. El temor es algo distinto. El miedo nos invade, nos causa pánico. El miedo nos paraliza. El temor de Dios es algo distinto. El temor de Dios viene y afecta mi vida cuando yo al que amo ofendo. ¿Usted ama a alguien? Estoy hablando separado de Dios. ¿Usted tiene a un amigo que realmente lo ama? ¿A sus padres que los ama de corazón? ¿A sus hijos? ¿Tiene a alguien que le provoque ese sentimiento? ¿Qué le pareciera que usted mismo le hiciera mal al que más ama? ¿Cómo se sentiría? Si usted ama a alguien, y quiero ponerles un ejemplo, yo amo a mis hijos. Si yo vengo y les provoco mal a ellos, ¿cómo cree que me sentiría yo? Mal. Porque a pesar de que los amo, todavía les estoy haciendo un daño. ¿Cómo es que amamos a Dios y no le respetamos? ¿Cómo es que yo digo que amo a Dios y peco, hermanos, delante de su rostro? ¿Cómo es que yo amo a Dios y le doy la espalda? ¿Cómo es que yo amo a Dios y lo ofendo? ¿Cómo es que yo amo a Dios y lo rechazo? ¿Cómo es que yo amo a Dios y le hago tantas cosas? Ese es el temor. El sentir eso, hermanos, de que ofendo a Dios. Hay caminos que no son agradables a nuestro Dios.
Y no tenemos que caminar por ellos, hermano. Hay caminos que a Dios le ofenden que nosotros caminemos por ahí. Y no tenemos que caminar por ahí. Y de esta manera estamos teniendo temor de Dios en nuestra vida. Si queremos ser árboles plantados, que no caigan, hermanos, tenemos que mirar los caminos que Dios desaprueba y no andar por ellos. Hay personas que no son agradables a Dios y no debemos de sentarnos con ellos para llevar a cabo lo que ellos practican o lo que ellos hacen, aunque sea lo que sea, hermanos. No debemos ser partícipes con ellos. Hay cosas que a Dios le ofenden, y uno cuando se sienta con las personas que practican el pecado, que practican la maldad, que critican, que hablan mal, que maldicen, y nosotros nos complacemos con ellos, está mal. No estamos honrando a Dios ni teniendo el temor de Dios. Aquellos que se burlan de los demás, eso es encarnecer. Aquellos que se ríen, que se mofan, que se burlan de los otros, eso es encarnecer. No participe en ese tipo de acciones con nadie. ¿Cuántas personas cristianas se sienten hechos leña? En el sentido de que en su corazón hay palabras encarnecedoras. Hay palabras que no debemos de dirigir a nadie, hermanos. Por muy mala que sea la persona, por cosas que haya hecho, no debemos dirigirnos así, ni burlarnos. Al contrario, siempre tenemos que tener la disposición de ayudar, de bendecir, de poder ayudar y que sean restauradas. Tengamos temor de Dios. Apartémonos de esas personas que no le agradan a Dios, hermano, pero tenemos que juntarnos con ellas para hablarles de Cristo, sí. Pero una cosa es hablarles de Cristo y otra cosa es juntarnos y aprobar lo que ellas hacen. Vaya y hable de Cristo, predíqueles de Cristo, pero tome su lugar. Tengamos temor de Dios, hermanos. Hay algo que yo quisiera expresar y que siempre se los he dicho. Siempre se los he dicho. Hermanos, como iglesia, como hermanos, tenemos que soportarnos los unos a los otros. Tenemos que mirarnos bien. Tenemos que amarnos. No nos critiquemos entre nosotros. No hablemos mal los unos de los otros. Si hay algo que usted ve en su hermano que está mal, vaya y platique con él, pero en una buena condición. No hable a sus espaldas. Vaya y platique con él. No ande hablando detrás de él porque no tiene la oportunidad de defenderse. Esto, hermanos, no le agrada a Dios. ¿Sabe qué? Tome a un hermano. Véngase, hermano, quiero que sea testigo. Si usted tiene que decirle algo a su hermano, dígaselo en amor. Pero a veces los que tenemos más conflicto somos nosotros como cristianos. Mire, cuando yo estaba en el mundo, cuando andaba en el mundo, porque estoy en el mundo, cuando andaba en el mundo, mire, nos podíamos juntar todo el equipo y convivíamos tan bien. Me abrazaban y me decían,
tú sabes cuánto te quiero, borrachos, pero tú sabes que yo te quiero. Y me decían, pero una armonía, bueno, en ese estado, pero era una armonía. Y Pablo aconseja algo. Y dice Pablo, no os embriaguéis con vino, porque el vino trae disolución. Y da un consejo, dice, más bien embriagaos con el Espíritu Santo. Eso sí nos va a traer control a nuestra vida. Hermanos, ¿qué es lo que controla el alcohol en el hombre? ¿Quién es el que controla? ¿El hombre o el alcohol? Mirando el ejemplo de Pablo, yo decía, bueno, pero ¿por qué Pablo hace una alusión o hace un ejemplo de un borracho con la llenura del Espíritu Santo? Y no miraba la lógica, pero el Señor, hablando a mi vida, me hace ver esto. Mire, ¿sabe qué es lo que sucede en el cuerpo cuando el alcohol entra? El alcohol comienza a tomar dominio de la persona. Un borracho hace lo que el alcohol le dice. Ya no tiene control de sí mismo. Ya no se puede controlar. Ni lo que dice, ni cómo camina, ni a dónde va, ni qué piensa, ni siquiera las palabras. Ahora el alcohol es el que lo tiene totalmente controlado. Y entonces entendí. Ahora lo que Pablo está diciendo, bueno, no se embriaguen con vino, que Él es el que los controla cuando ya están ebrios. Ahora cámbienlo por la llenura del Espíritu Santo. Y dejen que el Espíritu Santo, cuando algo está lleno, va a ser totalmente controlado. Si usted está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a controlar, aunque usted no quiera como humano. El borracho, aunque quiera, hermanos, caminar derecho, no va a poder, es controlado por el alcohol. Cuando viene un policía y detiene a alguien y está ebrio, mire, la mentalidad del ser humano dice, voy a caminar derecho para que no se den cuenta que estoy borracho. ¿Pero puede? No puede. ¿Sabe por qué? Porque está siendo controlado por el alcohol. Si nosotros como iglesia nos llenamos del Espíritu Santo, aunque usted quiera como humano tener control, no va a poder, porque el Espíritu Santo va a tener el control en su vida. Y eso es lo que el Señor quiere, y eso es lo que Pablo nos decía: dejen que sean llenos del poder del Espíritu Santo para que sean controlados. Y de esa manera, cuando somos controlados, entonces, hermano, podemos honrar a Dios de una manera especial y tener temor hacia Él. Finalmente, debemos deleitarnos en su palabra y echar raíces ahí. ¿Qué es lo que alimenta su alma, hermanos? ¿Qué es lo que alimenta su vida? Mire, usted tiene una vida espiritual. No viene en vano a la iglesia. No en vano le sirve a Dios. Usted ha nacido de nuevo. Usted es una nueva criatura. Usted es un árbol nuevo. Pero ese árbol tiene que estar pegado a las corrientes. Ese árbol tiene que mantener la vida. Y la vida es la agua y el sol para un árbol natural. En nuestro caso, ¿qué es lo que provoca vida a mi interior, a mi alma? ¿Qué es lo que provoca vida? La palabra. La palabra. Los sermones, los estudios, la armonía, las reuniones. Eso tiene que provocar vida en mí. El problema de muchos cristianos que fracasan es que les gusta la palabra, les gusta la iglesia,
oyen sermones, se quebrantan en las administraciones, pero, aquí viene el pero, no son árboles plantados, no tienen raíces, sus raíces están por encima. ¿Han visto en este país, hermano, como árboles grandotototes con un pequeño viento se caen? ¿Por qué? Porque no tienen raíces. No tienen raíces. Sus raíces están por encima y cualquier viento los va a tumbar. Por eso, hermanos, los árboles de hoy son movidos fácilmente por cualquier viento de doctrina, por cualquier viento, por alguien que viene y les habla bonito, por alguien que viene y les promete cosas, porque su raíz no está cimentada en Cristo. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra. No conocen la palabra. ¿Qué herencia le va a dejar a su hijo cuando usted muera? Nomás decirle, hijo, pórtate bien. Nada más va a echar las raíces por encima. Y cuando vengan los momentos de tribulación para su hijo, se va a caer. Y ese árbol, aunque está muy grandote, aunque está muy hermoso, cuando se caiga, ¿sabe qué va a pasar a ser? Leña seca. Van a venir y lo van a cortar en trozos y los van a llevar a las chimeneas de las casas. Y una sola vez van a ser usados, porque se van a quemar y se van a hacer ceniza. Eso es lo que sirve la leña seca, para lo que sirve. Pero una persona, hermanos, que echa raíces profundas en Cristo, que conoce la palabra, que agarra convicción de vida y dice, aunque el Señor me mate, con todo y eso le voy a servir. Entonces Dios comienza a respaldar y comienza a llenar de vida ese árbol y comienza a dar fruto al 1, al 80, al 60, al 100, al 200%. ¿Por qué? Porque es Dios el que produce en él todas estas cosas. Bien, aleluya. ¿Quieres ser árbol? Plántate. Echa raíces en tu iglesia. Hoy en día es una moda. Y no solamente es para ustedes. Yo sé que muchos van a mirar eso. Es una moda. Muchos de los cristianos son como los chapulines, brincando de un lado a otro y nunca van a poder echar raíces sólidas. ¿Cuándo han visto que un árbol con raíces profundas se ha removido y se ha plantado en otro lado? Se seca al traslado. Cuando un árbol está plantado y sus raíces están profundas, están hasta lo más hondo, hermano, es sólido y tiene su vida completa ahí. Como cristianos tenemos que echar raíces donde Dios nos colocó. ¿Sabe para qué? Para poder comenzar a dar fruto. De otra manera no vamos a poder. Consolídese donde Dios lo tiene. Plántese donde Dios lo ha establecido. Quédese allí. No, pero es que no me gustó esto. No. Dios te tiene ahí porque ahí te puso con un propósito. Dios te puso ahí para algo. No nada más estás ahí porque te gustó, no. Es porque Dios ahí quiere que estés. Al momento, cuando sea voluntad de Dios y sea Él quien te mueva,
entonces te va a prosperar donde quiera que Él te lleve. Ese es el plan de Dios. Y se los digo por experiencia. Llegué a la iglesia y yo sabía que Dios ahí me había plantado. Miramos tantas cosas. Con justificación yo decía, me voy. Con justificación decía, ahí son puros hipócritas. Con justificación decía, ahí no hay amor. Con justificación decía, o podía decir tantas cosas, pero el Señor me hizo ver de que ahí me había plantado y ahí quería que floreciera y que pusiera raíces para llevar fruto. Y a su momento, el Señor me removió, pero Él, para su honra y su gloria. Pero que sea Él, que no sea su capricho, que no sea lo que usted quiera. No, que sea Él. Plántese, eche raíces ahí en su iglesia. No se mueva. Sea un cristiano de convicción, no de emoción. ¿Sabe que un cristiano de emociones hoy anda llorando y mañana anda cantando? Pero un cristiano de convicción hoy dice, yo confío en Dios aunque estoy en tribulación, y mañana también, porque Él es el que me sustenta. Él es el que tiene el control de mi vida. Él es el que me mueve. Él es el que hace las cosas posibles. Él es el que hace todo por mí. Mi convicción no está puesta en mis emociones. Mi convicción está puesta en el Cristo de la gloria. Eso es tener convicción del Cristo que nos tiene junto a corrientes de agua. Gloria a Dios. ¿Cómo saber si somos árboles o leña? Quiero que se ponga de pie y quiero culminar con esto. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? Si en estos momentos te encuentras ya en la condición de leña, porque aún ahí Dios tiene propósitos. Si ya llegaste de ser un árbol a ser leña, ¿qué es lo que quiere Dios aún de nosotros siendo leñas? Nehemías capítulo 10 versículo 34 dice esto, hermanos: echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, mire, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las cosas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Hermano, si usted ha llegado al estado de leña, aún Dios quiere hacer algo. Si el desánimo ha llegado, si por causa de las tribulaciones, de las angustias, usted se siente como un trozo de leña, aún hay una esperanza grande, aún puede hacer algo grande para el Señor, aún puede venir ante su altar y ofrecerle ese sacrificio donde la llama y el humo de ese sacrificio suban a la presencia de Dios. Si Dios lo ha permitido, lo que ha pasado en tu vida, escucha esto, si Dios lo ha permitido, todo lo que ha pasado en tu vida, para que llegues al estado de leña, pues Él te quiere ver en su altar. Él quiere verte aquí en su altar como una ofrenda, para que vengas a la casa del Señor. Él quiere que te entregues a Él por completo, hermano, como una ofrenda agradable a Él. Él quiere convertirte en una ofrenda agradable a Él en este día. Y aún de las cenizas, hermano,
Dice la Biblia que aún de la nada Dios puede hacer algo. Aún de las cenizas, de esa ofrenda agradable que presentes delante de Dios, Dios puede levantar una planta, Dios puede levantar algo hermoso, Dios puede llegar a crecer, que crezcas como un árbol grande y frondoso, pero tienes que venir primeramente a ofrecer la ofrenda para Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Este es el propósito de Dios. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia.